Bien, vamos a arrancar. Les damos la bienvenida a todos. Unos rápidos anuncios antes de arrancar, eso sí. Primero, como ustedes ya saben y como se ha anunciado, hay interpretación a 3 idiomas, español, inglés y portugués, así que va a ser importante escoger uno de ellos, la traducción a la lengua materna. Para los espectadores también pueden hacer clic en interpretación y escoger su lengua materna para que puedan seguir toda la conferencia. Y para los panelistas, que por favor mantengan el micro cerrado para poder escucharnos todos sin interrupciones. También ustedes pueden, les pediría hablar en su lengua materna, por supuesto, y hablar quizá a velocidad normal o moderada para que la traducción sea un poco más sencilla y llevadera, y por supuesto para que las personas que nos están escuchando puedan también seguir el conversatorio y seguir este encuentro. En realidad quisiera agradecer a todos los que se han conectado y sobre todo a nuestros panelistas. Muchísimas gracias al director de la Organización Internacional de Trabajo para América Latina y el Caribe, Vinicius Piñeiro. Gracias también a la cantante desde Brasil, Alice Caimi. Gracias Yamila Hollingsworth, representante del Consejo de Desarrollo de la Juventud en Barbados. Gracias a Santiago Cano, Global Shaper de One Young World en Colombia. Gracias Marisol Rodríguez de la UIA Joven de Argentina. Gracias a Gustavo Padua, presidente de la CJTA, Trabajadores de Brasil. Gracias a Max Trejo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud. Y bueno, gracias a los que están viendo esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema en realidad bastante importante, como ustedes saben, cómo golpea toda esta crisis, toda la pandemia, en realidad, de la COVID-19, del coronavirus, a nuestras sociedades, pero además, cómo golpea en particular a los jóvenes en su situación de empleo en muchos países precarizado desde antes de esta pandemia. Creo que es válido mencionar que ya teníamos una situación estructural bastante complicada para nuestros jóvenes en ese sentido, y por supuesto también para aquellas personas que conforman más, en realidad mucha de la fuerza laboral de los distintos países, ¿no? Me parece que es importante empezar con esta introducción. En el caso mío, desde Perú, que voy a estar acompañándolos en la moderación de este evento, ya estamos hablando de cómo 1 de cada 6 jóvenes ha tenido que dejar de trabajar en medio del confinamiento y en medio del estado de emergencia que vivimos aquí, y en general, bueno, para América Latina se estima no solamente en cuanto a jóvenes, sino en cuanto a personas, que se estarían perdiendo 25 millones de empleos solo para Latinoamérica, ¿no? De hecho, aquí en América Latina estamos hablando de uno de los ingresos principales que viene desde el trabajo, más allá de inversiones, más allá del tema inmobiliario, la caridad u otro tipo de ingresos. El trabajo es la principal fuente de ingresos para las familias en América Latina, así que va a ser realmente importante discutir estos temas a la luz de sus experiencias. Así que yo quisiera darle la palabra, en realidad ahora sí, al director de la OIT de América Latina y el Caribe, Vinicius Piñeiro. Adelante. Bueno, gracias a ti, Sigrid, que nos acompaña desde Perú. Perú hoy está completando 6 meses desde el decreto del 12-13 de marzo, ¿no? que decretó el confinamiento, decretó la situación de emergencia. Así que no sé si debo felicitarle por los 6 meses de confinamiento, o quizás tomar esta fecha para reflexionar sobre lo que estamos llamando de una posible generación del confinamiento, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver con el impacto del COVID en el mercado de trabajo, en especial para los jóvenes, y con los golpes que has mencionado, Sigrid? La verdad es que todos sabemos que la pandemia tiene efectos desproporcionales sobre los más vulnerables, incluyendo los jóvenes, y como mencionaste, el golpe será muy brutal. La verdad es un golpe triple, ¿no? Ahí estamos hablando de una pandemia que no solo destruye empleos, pero también puede destruir sueños, puede destruir la educación, la formación, el capital humano, puede destruir las ganas, la capacidad de buscar empleo y también de entrar en el mercado de trabajo. Sabemos que si perdemos a los jóvenes en este momento que se termina la formación y que se entra en el mercado de trabajo, es muy difícil reincorporarlos posteriormente. Así que este golpe triple de que estamos hablando, la primera parte tiene que ver justamente con esta amplificación de las vulnerabilidades. Y de acuerdo con las lecciones de crisis pasadas, incluso la del 2008,
los jóvenes son los primeros a perder los empleos, o a pasar a la informalidad, o a pasar a situaciones laborales más precarias, y ver sus ingresos reducidos. Para este año se prevé que la desocupación juvenil puede llegar al 26% en América Latina, ¿no? Que sería una cuarta parte de los jóvenes, ¿no?, que estarían afectados por el desempleo. Y todos sabemos que el desempleo es solamente la punta del iceberg, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, la informalidad en la región afecta el 60% de los jóvenes, ¿no? Entonces, 6 en cada 10 son informales. Y con las políticas que se han puesto en marcha para combatir el COVID, ya sabemos que 80% de los trabajadores informales han visto la casi desaparición de sus ingresos, ¿no? Entonces, por supuesto que se refleja también en los más jóvenes. Un dato preocupante también es relacionado con los 20% de los jóvenes de la región, que son más o menos 23 millones de hombres y mujeres, que no están ni estudiando ni trabajando, ¿no? Son los llamados NINI, ¿no?, que están perdidos, ¿no?, como ciudadanos, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que es importante que comprendamos muy bien. La segunda tiene que ver con las rupturas en el ritmo de la educación y formación. Y ahí un estudio que salió hoy, una encuesta global, demuestra que desde el inicio de la pandemia, más del 70% de los jóvenes que estudian tuvieron que parar o abandonar, o se vieran afectados adversamente por el cierre de escuelas, el cierre de instituciones. Algunos sí pasaron a la educación a distancia, pero todavía no es algo que tiene una amplitud muy generalizada, en especial en nuestra región. Y el tercer punto tiene que ver justamente con la transición, ¿no?, de la escuela al empleo. Como mencioné, en el momento que el joven termina, ¿no?, su proceso de formación, si no logra pasar el primer empleo, o se tarda mucho, ¿no?, corrimos el riesgo de perderlo, ¿no?, para la criminalidad o para la enfermedad. Y eso es lo más trágico que hay, ¿no?, porque la verdad estamos hablando del desalento, de la frustración, de la pérdida de la salud mental, que puede afectar no solamente a los jóvenes, sus familias, comunidades, ¿no? Y ahí, con eso, la verdad, no pide solamente a los jóvenes, pedimos todos, porque una cosa es que uno pierda el empleo, ¿no? Otra cosa es que pierda las ganas de buscar empleo, ¿no? Y ahí estamos hablando de la motivación, de la fuerza vital, ¿no? Y si uno mata eso, eso sí que es la pérdida del sueño, la pérdida del futuro. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no?, de cicatrices de largo plazo que pueden ser dejadas por esta pandemia. Si no tomamos medidas muy inmediatas y significativas para mejorar la situación, el legado del virus puede acompañarnos por décadas, ¿no?, en esta generación que podría ser una generación del confinamiento. La buena noticia es que también el COVID ha acelerado tendencias con respecto al mundo del trabajo. Entonces, hay una cantidad de oportunidades que aparecen en esta nueva economía, en esta nueva normalidad, y que los jóvenes están muy bien posicionados para aprovecharlas desde que tengan formación, acceso a crédito, acceso a políticas, ¿no? El teletrabajo, por ejemplo, es algo que va a extenderse en muchas áreas. La llegada y el aumento de la escala de la utilización de las tecnologías digitales también está para quedar. Y el futuro del trabajo ya está, ¿no? La verdad que ya lo estamos viviendo, ¿no? Y eso, claro, que hay una cantidad de oportunidades para el futuro. Y por eso que tenemos muy pendiente que no se puede hablar de jóvenes sin los jóvenes, ¿no? O sea, los jóvenes tienen que ser la voz y ser los que influenciarán y determinarán las políticas, ¿no? Por eso hemos organizado ese conversatorio y agradezco muchísimo los participantes. Y hemos también lanzado una campaña, ¿no?, que hemos pedido a las opiniones de jóvenes sobre su futuro de trabajo, ¿no?, bajo la etiqueta hashtag Mi Futuro Trabajo. Le preguntamos a los jóvenes qué quieren, ¿no? No es que esperan, pero qué quieren, o sea, para darles también, para darnos a todos, ¿no?, el mensaje de que el futuro de trabajo, que nosotros tenemos la capacidad de influenciarlo, ¿no?, que no es algo predeterminado, ¿no?, que es algo que deberíamos construir juntos, ¿no? Y para eso es importante trabajar no solamente la creación de empleo, pero trabajar
fundamentalmente la manutención de esta energía vital, las ganas de buscar el empleo, porque sin eso, como mencioné, le perdimos todo. Así que estoy muy atento al panel que se sigue, porque eso puede influenciar también el trabajo de la OIT en la región. Gracias, Sigrid. Bueno, muchísimas gracias a ti, Vinicius Piñeiro, como director de la OIT. Me parece muy importante algunos de los puntos que se han mencionado porque hay varios ejes transversales que afectan en particular a los jóvenes. El trabajo, sin duda, es uno de ellos, pero es uno de los que más pesa estando tan vinculado o tan relacionado al tema del bienestar. Como comentábamos, en realidad esto de cómo el trabajo constituye el principal ingreso para las familias y cómo gran parte de los jóvenes en América Latina, como bien has mencionado, ha perdido esta posibilidad de generar dichos ingresos. Bueno, eso afecta directamente al bienestar de ellos, de sus familias, más del 70% que han sido afectados en temas educativos, por ejemplo, o de su formación, que también va a tener impacto a futuro, porque sin duda recién estamos empezando a medir, si es que se puede hablar de medición, el impacto que está teniendo esta enfermedad, que además todavía parece se queda en los países y de hecho también en la salud mental de muchos jóvenes. Diversos estudios también demuestran que hasta el 50% de los jóvenes puede ser susceptible a sufrir episodios de ansiedad, de depresión, y eso sin duda también afecta a su desempeño, a su desarrollo, y es muy importante evaluarlo a la luz de lo que está pasando. Yo quisiera presentar ahora sí, nuevamente, además de haberles agradecido por estar con nosotros, presentarles a nuestros panelistas, cuya voz va a ser ahora la más importante sin duda. Como bien habíamos comentado, estamos con Alice Caimi, artista, cantante desde Brasil. Estamos con Yamila Hollingsworth, representante del Consejo de Desarrollo de la Juventud de Barbados. Santiago Cano, Global Shaper de One Young World Colombia. Marisol Rodríguez, de la UIA Joven, Empleadores Argentina. Gustavo Padua, presidente de la CJTA, Trabajadores de Brasil. Y Max Trejo, secretario general del Organismo Internacional de la Juventud. Y sí quisiera, bueno, agradecerles y contarles un poco la dinámica. Vamos a tener esta primera ronda de preguntas y finalmente tendremos una segunda ronda para que todos contesten una gran pregunta a raíz de lo discutido en la primera. La verdad es que me parece un placer comenzar contigo, Alice. Tú eres, y para quienes no te conocen, una destacada cantante ya de las nuevas generaciones de artistas brasileños. Y quisiera preguntarte, para empezar contigo, ¿cómo ha sido el impacto de la pandemia en el sector artístico y cultural, donde además trabajan tantos jóvenes, ¿no? Como artista y como joven, ¿cómo ves tú el futuro del trabajo de la pandemia? Primeiramente, né, boa tarde, boa noite. E é uma honra, queria dizer que é uma honra poder estar participando desse painel, poder estar falando. Ter voz é um privilégio e quero agradecer primeiramente esse convite que me apareceu tão importante agora, para mim e para todos. O Brasil, ele está vivendo um momento muito, muito, muito difícil de desgaste político, social, de desgaste emocional, um desgaste de ideologia e um abandono muito grande. Há uma indiferença à vida muito grande. Estamos vivendo também um momento político em que a perseguição à cultura se fez muito presente. A perseguição, principalmente ao cinema, mas à música também, que tem acontecido, está desfavorecendo muito os jovens trabalhadores da cultura no Brasil. Num primeiro momento da pandemia, nós tivemos as lives, as possibilidades de apresentações ao vivo em Instagram e outros tipos de plataformas. E, num primeiro momento, eu e meus colegas artistas achamos que iríamos trabalhar dessa forma e que essa forma seria suficiente. Porém, o que aconteceu foi que as grandes empresas se interessaram apenas por artistas de grande porte, que têm muitos seguidores. Nesse primeiro momento, apenas 5, 6 artistas de grande porte foram contemplados por esse dinheiro vindo das lives. E os artistas de médio e pequeno porte perderam.
tinham algumas coisas como o SESC, que é um sistema que existe no Brasil, que ainda incentiva a cultura, mas o dinheiro aonde ele está, que é nas grandes empresas, nas lives, ele não chega no artista de pequeno porte, pequeno, médio porte. Eu sou de médio porte, eu considero. Então, nós não tivemos acesso a esse capital. Nós tivemos alguma ajuda do SESC, mas não muita. Então, estamos sem esperança, sem nenhuma previsão de voltar a trabalhar. Nós não temos previsão de voltar a trabalhar, e muito menos o que dizer para as pessoas que precisam da gente para trabalhar. Eu não sei se eu estou no meu tempo certo ou se eu estou passando. Alguém me diz? Sí, claro, sí, estás dentro de los 5 minutos. Eu passei já os 5 minutos? No, 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 estás dentro de los 5 minutos. Ainda tenho para falar. Desculpe. É porque é muita coisa. Assim, nós temos custos para trabalhar, nós temos pessoas que precisam da gente. Eu estava até olhando uns dados. A cultura no Brasil, a gente tem 5 milhões de pessoas trabalhando com cultura no Brasil. Nós temos muita gente trabalhando com cultura sem emprego nenhum. Os produtores de evento não têm o que fazer, os músicos que acompanham não têm o que fazer. E nós, artistas, nós precisamos de capital para fazer girar a nossa empresa, a nossa máquina, que exige muito investimento. O trabalho de um artista, ele exige investimento na gravação, mixagem, masterização. São 3 profissionais, no mínimo, por faixa gravada. 3 profissionais. Num show, um artista vai precisar de 2 a 3 músicos, e se tratando de uma banda pequena, e um produtor viajando. Então, são 4, 5 pessoas viajando, e são 5 pessoas, 5 passagens, diárias de alimentação, cachê, tudo isso. Mas as perspectivas no Brasil de voltar a trabalhar com show e poder fazer alguma coisa são quase zero. A gente não tem noção de quando a gente vai começar a trabalhar, porque nós trabalhamos com aglomeração. Nosso trabalho é basicamente composto disso. A gente precisa do público, da plateia. Então, não está sendo apresentado nenhum tipo de saída. Ao artista de pequeno e médio porte, é apresentada nada. Nenhuma saída, nenhuma solução, nenhum tipo de suporte. Você se vê obrigado a se tornar um empresário, um publicitário, porque começa a ter que procurar a gente começa a ter que procurar as marcas e tentar ver se funciona. Então, além de ser uma impossibilidade de trabalho muito grande, é um baque na autoestima do artista que está começando agora, né? Porque você se sente absolutamente rejeitado pela estrutura de uma forma geral e impossibilitado de fazer seu próprio trabalho. Se você não tem milhões de seguidores no Instagram, se você não tem 1 milhão para receber de uma marca para poder vender um shampoo, ou seja lá o que for, você não é artista? Você não pode exercer o seu trabalho? Você não pode se expressar? Devemos ser influencers agora para conseguir ter algum alcance. A arte não pode ficar na mão somente do mercado. Porque o que acontece com a arte é um sucateamento, uma desvalorização, um descaso com a cultura. A cultura não pode ficar na mão desse tipo de dinâmica. E é o que está acontecendo no Brasil agora. Nós estamos realmente à mercê desse tipo de dinâmica de mercado agressiva, desleal, e que destrói mesmo carreiras, destrói sonhos, destrói vidas e possibilidades. Então, assim, resumindo o que está acontecendo no Brasil, resumindo bastante, o jovem hoje, trabalhador na cultura, no setor de cultura no Brasil, está encontrando essas dificuldades.
Gracias, Alice, por compartir un poco esta experiencia. Yo creo que de todas maneras es también bastante valiosa para otros países y para los jóvenes artistas en otros países que atraviesan o pasan por lo mismo. De hecho, solamente un rápido comentario, porque creo que muchos que hemos estado ya confinados en nuestras casas, en nuestros hogares, nos hemos valido del arte como herramienta para sobrellevar este tiempo. O sea, realmente el arte, al menos si lo digo a título personal, la música, etcétera, ha sido, digamos, la salvación en medio de una situación tan terrible y tan desesperante. Así que yo creo que revalorar eso va a ser lo que se venga y ojalá esto que se viene sean mejores tiempos sin duda. Muchísimas gracias, Alice. Y ahora quisiera también comentar con Yamila Hollingsworth como representante del Consejo de Desarrollo de la Juventud de Barbados, otro tema importante y viniendo además de su experiencia y de su país en particular, ¿no? ¿Cuál es la situación, Yamila, de los jóvenes en el Caribe, sobre todo teniendo en cuenta el impacto de la COVID-19 sobre un sector tan fundamental para la economía como el turismo, y en particular porque además, y esto no solamente en Barbados, sino, por ejemplo, desde mi país, en Perú y en otros países, turismo dentro del cual en un gran porcentaje las personas que lo mueven y que trabajan por ese sector son, por ejemplo, mujeres jóvenes y personas dentro de la informalidad, jóvenes dentro de la informalidad. Entonces, la verdad es que es una situación bastante compleja para el turismo. ¿Y cuál es la situación de los jóvenes en el Caribe en esta pandemia? Yamila. Thank you very much for having me. And I'm happy to represent the Barbados Youth Development Council at this forum. First of all, tourism and COVID and unemployment has affected me personally. I serve as the HR manager of the Barbados Tourism Marketing Inc. And we are responsible for marketing Barbados as a destination to the world. So our main job is to the government of Barbados and the people of Barbados, they rely heavily on us to basically get tourists to our island. So COVID-19 has brought a halt to our airports in the Caribbean, especially the Eastern Caribbean opening, where we've seen islands not only in Barbados, but Trinidad and Tobago, Antigua, St. Lucia, all being closed, leading to a major fallout in our revenue. And it has led to astronomical job losses. Now in Barbados, 40% of persons are unemployed. Our population is 300,000 people. So you can imagine that 40% of people being employed drastically affects young people in the region. On top of that, it is calculated that $26 million have been paid at the end of May to people who are unemployed in Barbados. So we have a significant socioeconomic impact, not just on young people, but our country in the whole. If you look at countries like Trinidad and Tobago that are not heavily dependent on tourism, but they have other sectors like oil, they are not in a hurry to open up their airports as the other countries in the Eastern Caribbean, like St. Lucia, Anguilla, and certainly Barbados. So I would say for sure, I don't want to go over time, that COVID-19 has impacted tourism significantly in our regions, and it has caused us to now look at other ways of bringing revenues into our smaller islands and not being so heavily dependent on tourism as our main revenue earner and as our main job creator in the Caribbean. So that's my take on COVID-19 and how it's impacted tourism and employment in Caribbean. Bien, muchísimas gracias. Había cerrado mi micrófono para no interrumpir por si había algún ruido, pero muchísimas gracias, Yamila. Y la verdad es que es una situación sin duda muy fuerte. 30% de las personas sin empleo es una cifra muy preocupante, y más aún porque cuando se habla de jóvenes, ahí no solamente estamos viendo trunca la posibilidad de seguir trabajando, sino que luego en la reinserción, la posibilidad de reinsertarse y encontrar un nuevo empleo cuando ya todos se han perdido es mucho más complicada aún. Y si además se atrofia de la educación, las actividades económicas y su diversificación, digamos, es menor, todo eso sin duda
genera más desafíos y mayores retos. Gracias, Yamila. Y ahora quisiera también conversar con Santiago Cano, Global Shaper de One Young World Colombia, sobre en realidad el siguiente tema, porque hace poco, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, habló sobre la importancia de apoyar el proceso de pacificación en Colombia. Esto que además es uno de los temas más importantes para este país, ¿no? Y que en realidad entiendo, Santiago, hablaste con mucho énfasis en el papel de los jóvenes en ese proceso de pacificación. Ante esta crisis, ¿cómo evalúas las perspectivas del empleo juvenil en Colombia? Y además, ¿cuál es la forma o las formas en la que podría impactar en el proceso de paz toda esta situación compartida, ¿no?, por el coronavirus? Santiago. Bueno, muy buenas tardes desde acá, desde Colombia, Bogotá. Para mí es un honor estar compartiendo algunos pensamientos en este conversatorio, me siento sumamente honrado. Y frente a la pregunta, bueno, partimos de unas realidades que en América Latina y de hecho acá en Colombia estamos llegando también a unas cifras bastante altas en desempleo por todo lo que está ocurriendo con el COVID. Estamos hablando que ya estamos casi llegando al 20%, 19,8% ha sido el porcentaje que se ha marcado últimamente. Y la verdad es que tiende un poco a aumentar y eso lo que nos muestra es que se viene un proceso de reactivación económica bastante compleja. Pero justo enlazando con lo que yo mencionaba tanto en el discurso que di ante el Consejo, hay algo que es importante mencionar acá, es que hay que hacer un pasito más atrás y empezar a entender de dónde vienen esas brechas, porque lastimosamente el desempleo ha sido uno de los grandes problemas que también hemos tenido en la región y responde también a un tema de educación. Entonces, volviendo al tema que se estaba hablando acerca del proceso de paz en Colombia, para darles un poco como de contexto rápido, en Colombia hemos tenido uno de los conflictos armados más largos en la región y en el mundo. De hecho, estamos hablando de casi 50 años de conflicto armado con las FARC-EP, con las cuales comenzamos el gobierno en el 2016, comenzó un proceso como un acuerdo bastante cuestionado y criticado, pero de una u otra forma una apuesta por lograr la paz en Colombia. Ese acuerdo pues ha venido un poco en implementación y se le entrega esa batuta al nuevo gobierno y encontramos que eso ya traía algunas dificultades estructurales como el tema de la educación, por ejemplo, temas de infraestructura, temas de acceso y algo muy importante es la gran brecha que hay entre lo rural y lo urbano, ¿cierto? Entonces, si nos vamos ahí, encontramos que las regiones en donde más presencia de conflicto armado han tenido históricamente es en donde más bajos niveles de educación de calidad tenemos. Y tiene una lógica muy clara y es que justamente en estos lugares no hay unos educadores de calidad, o por lo menos es difícil asegurar en su mayoría, porque son territorios que históricamente han tenido un vacío estatal o porque simplemente es difícil el acceso para que docentes puedan estar ahí por la violencia justamente. Y al mismo tiempo encontramos el rol de los jóvenes que están intentando estudiar, pero nos encontramos con unas cifras sumamente complejas en donde más o menos la cobertura que tenemos en Colombia de la zona rural es el 66% para educación básica. Y para la educación media estamos hablando que es casi el 31% de cobertura en la zona rural. Entonces, aquí lo que nos encontramos es que si no estamos preparando desde la educación, desde las habilidades técnicas, pero también desde las habilidades socioemocionales a los jóvenes, va a ser muy difícil aventurar a estos jóvenes a un mercado laboral, ¿cierto? Y eso es lo que justamente traíamos antes de la pandemia. La gran pregunta es, ahora que las cifras han aumentado, ¿qué es lo que se espera? Y esto yo creo que es un llamado para justamente hacer saber que, por ejemplo, el acuerdo de paz en Colombia saca a relucir que además del conflicto que de una u otra forma sigue en Colombia permaneciendo en ciertos lugares y no podemos ser indiferentes ante eso, sí hay unas brechas y unos conflictos estructurales sumamente complejos. Hay unas falencias que tenemos y de hecho no es únicamente en Colombia, sino en gran parte de América Latina, en donde muchos de las problemáticas estructurales que radican y que de hecho están muy estructuradas con temas como las migraciones, temas como también la pobreza como tal, la falta de acceso a oportunidades, pues es lo que está haciendo que hoy por hoy los jóvenes sean los más vulnerables. Un poco desde el nivel en el que están, si hablamos de joven en las zonas urbanas, pues también va a estar muy complejizado porque aunque pueda tener un poco más de acceso, pues sí de una u otra forma puede estar, entre comillas, en unas condiciones un poco mejores a quienes están en la zona rural, que para el caso colombiano, pues también por lo general estuvo mucho más cercano al conflicto armado y trae un poco ese rezago que les mencionaba hace un momento, muchos más vulnerables en torno a su contexto, a su seguridad, a su vida misma, y yo creo que eso es un llamado para que justamente esta pandemia que saca a relucir nuestros mayores dolores como país, nuestras mayores falencias y brechas, pues sea como la atención para que los esfuerzos se hagan de manera dirigida y enfocada
en salud, en educación y en oportunidades para intentar cerrar la brecha que hay entre ricos y pobres, lograr una equidad para poder trabajar en esos aspectos y adicional poder hablar de toda la esfera laboral, pero desde un escenario un poco más amplio que es desde la misma educación y asegurar que podamos generar algo que se ha llamado como el capital social, que los jóvenes, además de tener acceso técnico a ciertas habilidades, pues también puedan lograr tener un entorno en el que puedan saber dónde buscar empleo, cuál es su propósito, cuál es la razón de ser, del por qué quieren poner a disposición sus recursos, sus talentos y sus oportunidades. Y cuando empezamos a hablar de eso, empezamos a ver que hay que fortalecer mucho en Colombia esto, y más aún en un momento donde el joven también de la zona rural puede verse llamado a que si de pronto no encuentra esas oportunidades en la educación y en el empleo, muy seguramente se puede armar se puede o levantar en armas porque no va a encontrar otra posibilidad, o peor aún, pueda trabajar por derechos humanos y se convierta en un posible foco de violencia también, porque lo pueden asesinar o puede caer en riesgo de vida. Entonces, la verdad es que el panorama no es muy alentador, pero creo que es el momento adecuado para poder tomar las acciones oportunas desde todos los sectores, el gobierno, el Estado, el sector privado y toda la sociedad en general. Muchísimas gracias, Santiago, y creo que ahí podemos hablar de experiencias, la verdad, bastante difíciles. Bueno, aquí desde Perú, la visión de lo que vienen siendo clivajes tan profundos, procesos históricos tan dolorosos para nuestras sociedades, nos habla de la necesidad de un diálogo social y que si miramos hacia el futuro y en perspectiva, y si vamos a hablar de trabajo y si vamos a hablar de cualquier otro factor, tiene que ser sostenible, tiene que ser dialogante y precisamente... nada, todos los esfuerzos también apuntando hacia el diálogo, ¿no? Y hacia la paz que ustedes tanto buscan. Ojalá ese camino se empiece a cimentar y bueno, que la pandemia no lo interrumpa en absoluto. Gracias, Santiago, por esa intervención. Y ahora, bueno, creo que esto es lo rico del panel del día de hoy, que tenemos distintos países, pero sobre todo también distintas experiencias y perspectivas. Quiero conversar con Marisol Rodríguez, de la Unión Industrial Argentina, joven. Y la verdad es que como un representante, Marisol, de una organización de empleadores, quisiéramos conocer de repente cuáles son los que consideras vendrían a constituir principales desafíos para enfrentar el futuro del empleo de los jóvenes ante el impacto de la pandemia, Marisol. Bueno, muchas gracias por la invitación inicialmente. Para nosotros poder poner la voz sobre estos temas nos parece muy importante. Quiero ser breve porque este es un tema sumamente extenso y que también es bastante desconocido porque estamos en el momento en el cual hay muchas cosas que se tienen que vivir. Por eso quiero dirigirme en 3 aspectos. El primero es que estamos ante un desafío adaptativo en el cual surgen un montón de nuevas capacidades que tenemos que empezar a desarrollar, que tal vez en otro contexto no lo hubiésemos hecho. No solamente los jóvenes, sino también todos los que trabajan con los jóvenes, que tal vez nosotros la tecnología la tenemos más ayornada. Indefectiblemente tuvieron que acceder a la tecnología. Pero la tecnología, el teletrabajo, entonces todos tenemos que empezar a pensar de cómo vamos a empezar a encarar nuestro trabajo y que el teletrabajo va a ser algo instalado habitualmente en la mayoría de las industrias. Bueno, hay que empezar a replantearse cómo nuestra infraestructura está preparada para alcanzar los niveles óptimos para poder generar resultados. En segundo punto, y me parece que es el más importante, el diálogo social. El diálogo social es algo que nosotros venimos trabajando desde la Unión Industrial. La industria es una pata de un productivo, y cuando el empleador, sino también el sector trabajador. Tenemos que buscar diálogos, consensos y buscar soluciones comunes. Como dirigentes, que somos todos los que estamos aquí reunidos, empezar a generar relaciones de confianza. Se cortó mi video.
video, no sé por qué. De repente, Generar relaciones de confianza y aparte poder construir. quizá tú ¿Hola? misma puedas sacar el video. Sí, quizá tú misma puedas sacar el video y de repente la fluidez del audio mejora. Ok. Igual no tengo cámara prendida, pero el punto más importante sobre lo que es diálogo social se basa en que seamos una dirigencia que nos conozcamos desde hace mucho más tiempo. A partir de eso nos va a dar plafón para poder construir una dirigencia más comprometida y más empática, conociendo cada sector y no pensando en que uno se superpone con el otro. Y con el sector trabajador entendiendo de que tenemos muchos más puntos en común que disensos. Por lo cual, a mí me da mucho orgullo decir que nosotros lo estamos trabajando como Unión Industrial Joven, trabajamos con la Juventud Sindical Argentina. Queremos poder sentar las bases de un desarrollo productivo nacional y a partir de ahí empezar a evitar lo que se llama el péndulo argentino, que no es una cosa o la otra. Nosotros necesitamos la industria y el campo, la industria y el comercio, la industria y los bancos. Necesitamos una matriz productiva en términos generales que sean capaces de sacar el país adelante. Y como jóvenes creo que tenemos la capacidad de poder sentar una dirigencia diferente. El tercer punto, y no me quiero explayar, es tenemos una contracción productiva desde el año 2015, una caída de la producción de un 17% en Argentina. Por lo cual los índices previos a la pandemia son bastante, el punto de partida previo a la pandemia ya era bastante malo, y ahora tenemos que reconstruir sumando este deterioro que ha dado la pandemia. La realidad es que necesitamos generar empleo privado y formal. La Argentina tiene una economía informal de un 40% aproximadamente, y claramente hombres y mujeres son los que más afectados están en esta situación. Por lo cual hay mediciones que no son certeras porque al estar fuera del mercado laboral formal, no podemos hacer. La mayoría del empleo informal está, como dije anteriormente, en manos de mujeres y sobre todo también de jóvenes. Por lo cual necesitamos políticas públicas que sean tendientes a generar el empleo formal, disponer de mayor productividad para que se amplíe la base y podamos generar este empleo que dije, pero también de financiamiento, que es uno de los déficits que tenemos como región, sobre todo en Argentina, porque no tenemos capacidad para tomar endeudamiento financiero para generar mayores productividades y agregar valor en nuestros productos. Y para cerrar, me gustaría dejar una simple reflexión que los invito a todos como dirigentes a que pensemos en cuáles son los disensos que tenemos todos para poder pensar juntos soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marisol. Y mira, qué importante las cosas que has mencionado. Para mí es inevitable, más allá de tener el honor de moderar un poco esta conversación, relacionarlo con la realidad en la que vivo, ¿no? Y en el caso de Perú, solamente como dato, lo que tú has mencionado, porque el rostro de la informalidad normalmente es mujer y es joven, o al menos creo que esa realidad que tú has mencionado en Argentina la compartimos aquí en Perú. 8 de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad en Perú, y de hecho el 75% de jóvenes aquí trabajó por primera vez en un empleo informal. Entonces, la verdad es que me quedo con uno de los mensajes que das, que creo que hay más puntos de consenso que de diferencia o de disenso, así que ojalá sobre ellos trabajemos también. Gracias, Marisol. Vamos a hablar ahora con Gustavo Padua, presidente del Comité de la Juventud Trabajadora de las Américas de Brasil. Y la pregunta, Gustavo, para ti en esta oportunidad es ¿cómo analizan los sindicatos el impacto que tiene la COVID-19 sobre los jóvenes? Entendemos que todo esto en un contexto de problemas de desempleo e informalidad que ya venía arrastrándose desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo pueden analizar los sindicatos el impacto de esta situación, Gustavo? Pronto? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né, dizer que a possibilidade de estar num espaço como esse e compartilhar a visão dos sindicatos sobre o futuro do trabalho, sobre os impactos da pandemia no mundo do trabalho, principalmente em relação à juventude, é uma oportunidade muito especial. Então, bom, me sinto bastante orgulhoso de vir aqui e compartilhar um pouco com vocês, né?
Na qualidade de presidente do Comitê de Juventude da CSA, e a CSA sendo uma organização sindical continental, a gente tem, em todos os espaços e em todo momento, reforçado a seguinte análise. A pandemia, na verdade, ela não criou os problemas que nós enfrentamos hoje, mas ela veio aprofundar uma crise que já existia. Isso, inclusive, já foi comentado por alguns dos participantes que falaram antes de mim, né? Uma crise que, na verdade, é fruto, é consequência de um modelo de desenvolvimento econômico bastante desigual e que, ao mesmo tempo que gera tanto avanço, tanta riqueza, tanto desenvolvimento, também fortalece e gera pobreza, exploração e exclusão. Essa crise, portanto, ela é antiga, ela, na verdade, é muito antiga. E ela sempre afetou, de maneira mais grave, grupos vulneráveis da sociedade. Grupos esses que nós podemos destacar jovens, homens e mulheres trabalhadoras, por exemplo. Em 2019, já existiam milhões de jovens que vivenciavam diariamente o dilema do desemprego e os desafios e os dilemas também da informalidade. Já existiam milhões de homens e mulheres que enfrentavam e que viviam o lado mais dramático da precarização. Isso já existia em 2019 e já existia muito antes de 2019. Né? A pandemia, na verdade, agravou essa situação. Né? Ao mesmo tempo que agravou, também revelou para uma grande parcela da sociedade todas essas discrepâncias, todos esses aspectos negativos que muitas vezes eram percebidos ou sentidos ou vivenciados por uma parcela, né, não tão grande assim da população. As medidas que foram tomadas para responder à crise de saúde, os impactos econômicos gerados pela pandemia, né, obviamente trouxeram como consequências, e a OIT já vem falando sobre isso nos relatórios que vêm sendo publicados, perdas enormes no mundo do trabalho. Né? Empregos foram destruídos, oportunidades de inserção dos jovens no mundo do trabalho foram extintas praticamente do dia para a noite, e as informações que nós, inclusive, recebemos por parte da CEPAL também falam e sinalizam o aumento da pobreza em todo o continente. Então, né, o cenário ele é muito crítico, o cenário ele é muito preocupante do ponto de vista das organizações sindicais, de maneira geral. Porque afetam tanto o mundo do trabalho, mas não apenas o mundo do trabalho. Outras áreas também têm sido fortemente impactadas. Né? Os desafios que já existiam relacionados, por exemplo, à saúde, à educação, à pobreza, à violência, à superação desses desafios se agravam ainda mais em função da pandemia e dos desdobramentos. E esses temas eles já vêm sendo tratados pelos sindicatos há muito tempo, né? E continuam sendo tratados e continuarão sendo tratados. A verdade é que esses impactos eles podem, inclusive, afetar toda uma trajetória educacional e laboral de uma geração inteira. Uma geração inteira. Né? Esse é um pouco do cenário que nós temos, é um pouco do desafio que nós, como sindicalistas, enxergamos hoje, não só no Brasil, mas no continente inteiro. É preciso reconhecer ainda que em muitos países do continente a situação ainda permanece gravíssima e que a perspectiva é inclusive de piora em alguns países. Então isso nos coloca em estado de alerta sem conseguir, até o prezado momento, dimensionar os reais impactos da pandemia na vida laboral e na vida em sentido mais amplo desses milhões de jovens que vivem no continente americano hoje. Mas, ao mesmo tempo em que nós temos uma dificuldade de dimensionar o impacto da pandemia, nós já conseguimos entender que a construção das saídas, a construção das soluções precisam levar em conta questões que são, sim, universais,
mas, ao mesmo tempo, respeitar particularidades de cada país e, obviamente, de cada região, né? E que construir, né, essas soluções, entendendo e conjugando esses aspectos globais e também os aspectos locais, é o grande desafio que todos nós temos, todos os atores sociais que se debruçaram sobre o tema e que se propuseram a construir juntos soluções, vão precisar considerar esses aspectos na proposição de caminhos para a recuperação, né, e para a construção desse novo normal. A verdade é que não existe uma solução mágica, não existe um plano que funciona em todos os lugares, em todos os países e que responde às necessidades de todos os jovens, homens e mulheres do continente. Mas algumas premissas já ficam muito claras na forma de construir essas soluções, né? Nós percebemos desde já que é necessário avançar no diálogo e na construção propriamente dita de um novo modelo de desenvolvimento econômico, um novo modelo, obviamente, que promova de maneira mais ativa igualdade entre homens e mulheres, que reconheça as particularidades do jovem trabalhador e da jovem trabalhadora e os desafios relacionados à inserção no mundo do trabalho desse segmento populacional específico. Isso precisa ser posto em pauta, isso precisa ser considerado. Um modelo de desenvolvimento econômico que traga mais oportunidades para todos, isso é fato, é necessário, e a pandemia nos permite discutir isso de maneira mais intensa, reforçar o debate que já era feito no passado. Da mesma forma, é absolutamente crucial o fortalecimento dos sistemas de proteção social dos países e um debate sério sobre a valorização do trabalho decente, né? A OIT já trata desse tema há bastante tempo, a gente já está acostumado a discutir isso em fóruns nacionais e em fóruns internacionais, mas isso precisa extrapolar o diálogo dos atores tradicionais do mundo do trabalho e envolver a sociedade como um todo. Nós acreditamos que a pandemia, de alguma forma, ajuda a pôr luz nesse tema e as soluções precisam passar por isso. E, por fim, a necessidade de construir ou mesmo aperfeiçoar políticas públicas para esses segmentos mais vulneráveis. E, obviamente, a juventude se inclui nisso. Bom, tendo em conta, né, tendo em vista tudo isso, nós acreditamos que os sindicatos possuem, sim, um papel fundamental nesse processo. O diálogo entre os atores é absolutamente necessário, é crucial para que esses planos, essas soluções possam ser adequadamente construídas. Então, mais do que nunca, é importante poder público, a iniciativa privada, a academia, os sindicatos, todos se unirem no sentido de construir essas saídas e essas soluções. Nós, como sindicatos, como entidades representativas de trabalhadores e trabalhadoras, podemos e já estamos contribuindo bastante dentro desse cenário agravado pela pandemia e entendemos que é necessário avançar acima de qualquer coisa. Bien, Gustavo, muchísimas gracias. Y creo que bueno, dos cosas importantes que has mencionado. Sin duda, siendo estos problemas que arrastramos hace ya mucho tiempo, hablamos de un tema de cuál es el modelo de desarrollo económico y si es sostenible o no, si incluye a los jóvenes o no, sobre todo a los jóvenes trabajadores, y la desigualdad que venimos arrastrando, que lamentablemente parece profundizarse con la pandemia, ¿no? Por un lado, y por otro lado, cuando mencionas diálogo, que creo que varios de los ponentes, si no todos, han mencionado, bueno, un diálogo requiere de actores y tiene que, creo yo, considerarse a los jóvenes como actores válidos en ese diálogo. No puede trabajarse, y eso también lo decíamos al comienzo, no puede trabajarse sobre jóvenes trabajadores si es que no se los reconoce como sujetos de derecho y como actores válidos en medio de esta conversación por los retos que nos plantea la COVID-19. Ahora, yo quisiera hablar esta vez con Max Trejo. Vamos con el turno de Max Trejo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Y mi pregunta es en realidad a ti, Max, como representante de esta destacada organización de la juventud, y que estás además, teniendo en cuenta que estás además en contacto frecuente con los problemas de los jóvenes, después de haber escuchado estas intervenciones
¿Cuál es el mensaje de la OIJ para ellos y en general para la juventud en medio de esta pandemia, Max? Tienes que levantar tu micrófono porque está apagado el micro. Primero, dar las gracias a la OIT por convocarnos a este diálogo tripartito con ese ADN que tienen y felicitar a Vinicius por eso. Siempre convoca a los sindicatos, actores sociales, organismos internacionales y gobiernos. La segunda, lo que tú bien decías, Sigrid, ¿no? Hay que ver a los jóvenes, ¿no? Incluso hay que ir más allá, no actores válidos, actores estratégicos de nuestro desarrollo económico, de nuestro desarrollo político, de nuestro desarrollo social, ¿no? Y esto creo que lo puede marcar mucho el ejercicio de la pandemia, ¿no? He escuchado con atención lo que ha dicho muy bien Alice, con esa visión de las industrias creativas, cómo ha crecido, como decías, en los aportes, Yamela, en la vertical que va a tener el turismo, en la afectación y transformación que va a tener. En Santiago coincido con el tema de competencias digitales, como Marisol, en esa aceleración. Y lo que decía Gustavo en el final, en este mundo complejo de crisis, es un mundo complejo en que los desafíos que marcaba la coyuntura anterior y actual aceleran y visibilizan esos desafíos estructurales que teníamos antes de esta pandemia. Por eso esta pandemia lo que puede acelerar es abrir, como toda crisis, aumentar las desigualdades, pero también soy un fiel convencido que esta crisis puede aumentar las oportunidades. La apuesta como organismo internacional de juventud, para entrar directo a la pregunta que me dijiste, es posicionar a las personas jóvenes como protagonistas de esa transformación. Porque no podemos hacer de esta nueva normalidad la vieja realidad. Esa vieja realidad en donde las tasas de desempleo duplican o triplican respecto a las personas adultas, o donde había una precarización del empleo, o donde había un ejercicio negativo. Esta nueva realidad tiene que ser mejor, esta nueva normalidad tiene que ser mejor. Y para ello entendemos nosotros como organismo que los jóvenes pueden ser protagonistas de esta transformación y aceleradores de las soluciones que tanto necesitamos. Y no es una visión romántica, es una visión concreta que si les empoderamos para que participen plena y activamente en este mundo cambiante y de creciente automatización, pueden hacerlo. Nosotros recogimos hicimos un sondeo de opinión, como lo hemos hecho con la OIT, que tengo que valorarlo, cuando construimos un pacto social por la juventud en el 2016, un pacto iberoamericano por la juventud, en donde los jóvenes nos dijeron que 20,000 jóvenes convocamos, que la principal problemática de ellos era la empleabilidad. Logramos vincular esas iniciativas a los jefes de Estado y logramos un pacto iberoamericano por la juventud con un compromiso de los presidentes. Esa experiencia nos ha marcado y esos aprendizajes para haber construido un plan que para los próximos 30 meses en donde hicimos partícipe de un sondeo lo que estaban sintiendo en esta coyuntura, ¿no? Y lo que entendemos es de que el virus ha traído muchas cosas malas. Muchas de eso lo han mencionado muy bien Alice, Yamela, Santiago, Marisol y Gustavo. Pero el virus, también hay que decirlo, ha acelerado o ha propagado la digitalización en el mundo. Y esta transformación digital que ya sabíamos que iba a ser trascendental en esta nueva década, en esta década decisiva, y que esta coyuntura la ha acelerado, está redefiniendo los tipos de trabajo que realizamos y generará cambios veloces en sectores y mercados. Y eso para nosotros representa una oportunidad. Representa una oportunidad si apostamos, por lo que han señalado aquí en el aire, por la formación de competencias digitales que respondan tanto a las demandas del mercado laboral como a las aspiraciones de las y los jóvenes, que les permitan no solo enfrentar estos cambios estructurales o estos desafíos estructurales que ya no se avecinan, que ya están aquí y que están llegando, sino que les permita, Sigrid, liderarlos en una región en donde hoy en día no lo han liderado los jóvenes. Lo vemos en una fotografía rápida, es la participación de los jóvenes en los sectores económicos asociados a la tecnología sigue siendo baja, principalmente la de las mujeres, que hay una brecha ahí. 2 de cada 3 emprendimientos liderados por jóvenes no usan ninguna tecnología. Y el 38% de la población no tiene acceso a Internet. Este reto puede ser liderado por los jóvenes sin duda, porque la pandemia ha acelerado la digitalización, como lo hablamos, pero hay que decirlo también. Entendemos quienes mejor entienden esas habilidades digitales son los jóvenes, particularmente en la generación Z, que ha nacido en un entorno totalmente digital. Los que somos millennials también lo hemos tenido muy bien. Pero el reto lo tenemos que afrontar en esta transformación digital, en un mundo que esta transformación sea justa, democrática e inclusiva. Inclusiva para que el Internet sea como el aire, la conectividad, democrática para que tengamos las herramientas y que sea justa para ello. Por ello, nosotros como organismo queremos posicionar a las personas jóvenes en el centro, no solo como beneficiarios, sino también líderes de ese cambio y soluciones. Y no salir en palabras redondas, hemos apostado por unos cursos de formación y en realidad más de cursos de conformación es para apostar por las actitudes y aptitudes de las personas jóvenes desde este organismo internacional para aprovechar esa fuerza que tienen las tecnologías digitales para empoderarlas desde una visión de la tecnología que les permita acompañar esas competencias digitales tan necesarias en este mundo del trabajo, tan necesarias porque lo sabes bien, Sigrid, que el 85% de los trabajos aún de aquí al 2030 no se han inventado.
Y el 75% de lo que están estudiando los estudiantes actualmente estarán en trabajos que aún no existen. Esto lo sabíamos antes de la pandemia. Lo hicimos con la OIT, precisamente en el futuro del trabajo. Es aquí por eso la oportunidad para que los jóvenes no se sigan colocando al lado del problema, en ese problema estructural de empleabilidad y de educación. Es por eso si apostamos por los jóvenes, si apostamos precisamente por empoderarlos en sus capacidades digitales, competencias digitales, en sus habilidades socioemocionales, como lo decía Santiago y lo decía muy bien Marisol, si apostamos por ellos podemos ayudar a cerrar esas brechas, no solo para que el joven encuentre un mejor empleo, que lo encontrará sin duda porque encontrarán las empresas lo que necesitan, sino por nuestra visión final como organismo internacional, que el joven se empodere para que a través de las tecnologías pueda no solo encontrar empleabilidad, sino emprender ideas con impacto de emprendimiento o ideas con impacto social. Es lo que queremos, que participen plenamente en un mundo de trabajo digitalizado y automatizado. Hemos diseñado en este Plan 30 una batería de programas, proyectos e iniciativas que invitamos a los componentes, tanto vemos aquí, hemos invitado gente de Global Shapers, que veo que Santiago lo es, hemos invitado también a gentes de distintos países. Mañana tenemos una reunión importante con los países, precisamente en la implicación en la bajada a territorio de cuántos de estos programas van a llevarse a cabo en los próximos meses para desarrollar este ejercicio, ¿no? En pocas palabras, lo que queremos es que puedan participar plenamente en ese mundo de trabajo digital y automatizado, no sean excluidos, que puedan acceder a esa educación de calidad y conocimiento de vanguardia y que puedan liderar los jóvenes las empresas y emprendimientos digitales y en sectores de alta innovación. En suma, que sean protagonistas, Siri, de esa nueva transformación, de esa nueva realidad que necesitamos y estamos construyendo, y que sean protagonistas de esa transformación digital y social que será en los próximos meses. Bueno, muchísimas gracias, Max. Y mira qué interesante, ¿no? De repente y avanzar hacia el Internet y todo esto como un derecho, ¿no? De repente no tanto como un servicio, y eso que podría sumarse a otras cosas que son tan necesarias en este momento, en donde cómo acceder no solamente a empleos, sino a cosas en general, nos pone en reto con el tema de la digitalización. Qué importante trabajar hacia ello. Yo quisiera agradecer para esta primera ronda todas las intervenciones, creo que han sido valiosísimas y nos han permitido escuchar, como ha dicho Max, además distintas perspectivas, porque hemos escuchado en realidad la voz de los jóvenes trabajadores desde los sindicatos, desde las empresas, desde el arte, en general, desde cada una de sus experiencias, y desde cada una de sus realidades en los distintos países. Yo quisiera complementar además todo lo que se ha dicho con algunas de las intervenciones de las personas que han dejado sus comentarios en los chats, pero sí también tomando en consideración que hay tres factores que están determinando toda esta situación del empleo juvenil, ¿no? La alta tasa de desocupación, que creo que ha sido una preocupación compartida, la alta tasa de informalidad entre jóvenes que tienen una ocupación, que también, por supuesto, y no solamente informalidad, de repente hablar de trabajo precario, que es algo de lo que adolecemos mucho los países de América Latina, y en tercer lugar, la inactividad, ¿no? De tantos jóvenes que ya antes de la pandemia, pero sobre todo ahora, se han quedado sin posibilidades de estudiar y se han quedado sin empleo. Es decir, esta inactividad que resulta tan perjudicial para el progreso de los jóvenes en el tema laboral. Y para mencionar ya algunos de los temas que han puesto en el chat durante toda esta intervención, durante toda esta discusión, bueno, uno de los puntos que recojo es el tema de cómo los jóvenes no solamente son trabajadores, hay jóvenes que también han sido afectados y que vienen desde el lado de ser empresarios, ser micro o pequeño empresarios y por supuesto de esa manera emprender en distintos negocios que han sufrido desproporcionalmente y en donde en muchos lugares no hay programas específicos para apoyarlos a sacar sus negocios adelante o en todo caso a mantenerlos. Me parece importante porque además se hace alusión a los artistas como estos empresarios o como estos jóvenes que también han visto truncadas sus posibilidades. Creo que Alice también habló un poco sobre ello. Por otro lado, también habían comentarios con respecto a la migración, que me parece un tema muy válido, muy complejo, un gran reto, el tema de la migración, porque sin duda no solamente se trata de una posibilidad y una opción que alguien tome de ir a un lugar distinto en el que nació, pero si no, no debería verse como una obligación, es decir, personas que realmente se ven obligadas a salir del lugar en el que se encuentran hacia otros lados para buscar mejores oportunidades que las locales, ¿no? Restricciones de movilidad que también han sido impuestas por la COVID-19 y que han impedido que esto se dé, y el tema de la migración que podría hacerse una opción cada vez más difícil o restringida y que para algunas personas resulta tan necesaria o en todo caso tan urgente, ¿no? Ese es otro de los comentarios que recojo. El tema de la informalidad, el desempleo, pero también informalidad y desempleo que causa precariedad y que probablemente también resulte en violaciones de derechos laborales.
Eso es un comentario que también, una preocupación que parece bastante pertinente en este contexto. Y bueno, también en realidad del interés que existe para las oportunidades y los apoyos para construir un mejor futuro del trabajo, que creo que es precisamente lo que nos convoca el día de hoy. La tecnología y de la digitalización, que es algo que también mencionaba Max, pero que he visto en los comentarios con respecto al futuro laboral para los jóvenes, una oportunidad, pero al mismo tiempo que no sea un camino hacia mayor informalidad, porque ojo que también la digitalización trae mayores retos, y bueno, trabajadores de plataforma, trabajadores como por ejemplo por aplicativos, repartidores, personas que no necesariamente tienen un empleo digno, sino que al contrario, ven precarizados sus puestos de trabajo, y eso también se convierte en un reto para esta digitalización de la que tanto hablamos y que sin duda hay que impulsar, pero hay que impulsar también con reglas claras para que no perjudique en particular a la fuerza laboral joven, ¿no? Creo que esos son algunos de los temas en el chat que puedo recoger, y ahora en esta segunda ronda en la que cada uno de nuestros panelistas va a tener 2 minutos, quizá podamos apelar a una reflexión mayor, ¿no? ¿Cómo podemos responder a las inquietudes de los jóvenes que buscan estas oportunidades de empleo, pero sobre todo, y quisiera hacer énfasis, que buscan oportunidades de empleo decente, que buscan oportunidades de empleo productivo? Y lo comento porque aquí en Perú tenemos una expresión que se dice pagar, que se llama, ¿no? Pagar derecho de piso. Y esto es atribuido a los jóvenes. Es decir, que los jóvenes tienen que ser en sus primeros trabajos explotados para luego poder alcanzar un trabajo decente. ¿Y por qué esa visión y esa normalización de la precariedad laboral, yo creo es perjudicial? Pero ¿cuál es esa reflexión final que ustedes podrían aportar para responder a aquellos jóvenes que buscan estas oportunidades de trabajo decente? De repente empezamos en el mismo orden, le doy la palabra y los 2 minutos a Alice primero. Você pode me ouvir? Ahora sí. Ah, sim. Muito obrigada, Max, pelas colocações. Eu fiquei pensando muito no que você falou sobre empoderamento através do conhecimento sobre as plataformas digitais. Eu sinto muito está sendo tão particular, falando tão de um setor tão pequeno, mas é o meu setor da música. E quando a gente fala de cultura, a gente tem muito mais coisa que isso, mas o conhecimento que eu tenho é mais da música, então peço perdão de vocês por não ter tanto conhecimento político e de ciências sociais para poder falar melhor, mas eu achei extremamente importante esse empoderamento. Durante a pandemia, percebi que muitos artistas têm procurado, buscado saber quanto dinheiro eles geram em plataformas digitais. Então, quanto dinheiro estamos gerando em plataformas digitais e quanto dinheiro estamos recebendo do dinheiro que geramos. Estamos percebendo isso. Estamos tomando conta também de todas as nossas plataformas, o YouTube, o Instagram, estamos prestando mais atenção nisso. Isso é um empoderamento no setor cultural para pequenos artistas, né? Artistas de pequeno e médio porte, entenderem o que eles geram, a transformação que eles criam. E sobre empoderamento, em um caso real que está acontecendo no Brasil, justamente disso aí, a Tereza Cristina, uma cantora daqui, uma cantora de samba, uma cantora de música popular brasileira, que nos concedeu o prazer de lives diárias em que ela expõe a cultura brasileira e todo o conhecimento que ela tem sobre a música brasileira. Ela fazendo isso, ela não estava tendo apoio nenhum de ninguém, mas devido ao sucesso das lives, ela, uma mulher negra, pela primeira vez foi contemplada por marcas grandes aqui no Brasil. E uma coisa que eu falhei em dizer antes, eu falei que a gente só tem apoio das marcas e tudo mais, nós temos as leis de incentivo. As leis de incentivo têm um certo problema. Nós conseguimos a autorização pela lei de incentivo para captação de dinheiro para um projeto, porém nós temos que ter relacionamento com as empresas e captar esse dinheiro novamente depois. E para se inscrever, o jovem trabalhador tem que ter R$4.000 para poder se inscrever. Então, nós não temos essa autonomia, nós não temos esse tipo de dinheiro, nós não podemos fazer isso. Mas eu acredito que através
desse empoderamento, de conhecimento das plataformas digitais e da potência que nós temos com o nosso poder de criação, nós podemos criar, sim, um novo caminho. E nós podemos conversar entre nós artistas, conversar sobre novos caminhos, novas maneiras de captar dinheiro em que a gente não dependa desse tipo de coisa. Para que a gente possa ter o nosso próprio dinheiro, ter a nossa autonomia digital. E não depender apenas de grandes plataformas, nem de marcas que convivem com essas plataformas, e não ficar apenas ali. A gente poder realmente andar com as próprias pernas. É isso. Muchísimas gracias, Alice, la verdad, y qué importante, bueno, yo estaba escuchando la traducción en español, poder caminar sobre nuestros propios pasos. Muchísimas gracias. Le doy la palabra ahora sí para esta reflexión final a Yamila Hollingsworth. Adelante. Thank you once again. The creation of new opportunities, whether it be job opportunities or entrepreneurship opportunities, there's no one solution for the problem. The problem is complex, and all of us are now trying to navigate in an unprecedented time. Specifically in Barbados, we have had to balance reopening our borders in order to provide employment for our people. What I would say, though, is the world of work as we know it has changed. It's not going back to how it was before. So we are seeing a reintroduction of working, we're seeing an introduction, I would say, of working from home, flexible working policies. We've seen tech giant Twitter in the Silicon Valley give employees the option of not coming back into the physical office space and working completely from home. This opens new opportunities for Caribbean nationals to now be eligible to work at these large conglomerates because there's no longer the barrier of a work permit. In Barbados, in Eastern Caribbean, I would say, there was normally a heavy emphasis on academic jobs, but we are a very talented people. We are entertainers. We have Rihanna from Barbados. We have a lot of musicians that are well known here. A lot of sports people in the Caribbean, like the likes of Usain Bolt. So I think it's an opportunity for people who are talented in other areas outside of academics to explore their skills and talents and see what opportunities they can exploit and sell their value to the world. Thirdly, I think in terms of entrepreneurship, we have, in the Eastern Caribbean, we did not have a lot of delivery services pre-COVID. And a lot of people have adapted pretty quickly. Young people have adapted and have invented some pretty awesome grocery delivery, food delivery services in the Eastern Caribbean, which shows how flexible and agile they are to adapt into a very fluid situation. So I'm very hopeful that with how flexible and agile we are, in addition to the support that we've received from our local governments, that will help young people to find opportunities or to create opportunities of their own. The last statement I would like to say is there are a lot of talks happening right now in the Eastern Caribbean, specifically with our Youth Development Council around the blue economy and other ways of creating income. So I would invite you guys, if you have the opportunity, to join us on the Barbados Youth Development Council page as we explore talks going forward on how can we create other areas of opportunities for young people in the Caribbean and young people in the world. Thank you. Gracias a ti, Yamila, por esto, y sin duda tenemos un gran reto por delante. Agora nós temos desafio muito grande que nós vemos que atender a esses países e essas sociedades. Nós vamos agora falar com Santiago. Por favor, Santiago. Bueno, yo lo primero es que estoy de acuerdo con algunos de los mensajes que han transmitido los panelistas. Yo creo mucho en el empoderamiento propio de nuestros jóvenes y creo que hay que hacerlo desde también las vocaciones y los talentos. Creo mucho que si nos valemos desde la fuerza que tenemos como jóvenes, pero en los colectivos también de jóvenes, encontrar personas que vibren con las mismas pasionalidades, que trabajen con los mismos talentos, creo que ahí es un muy buen escenario. Pero eso lastimosamente no funciona si no está acompañado de otros cambios alrededor. Y yo creo que de una u otra forma los jóvenes que se sientan llamados, que ojalá que seamos todos, a hacer una participación como ciudadanos es necesario.
el poder participar en las juntas de acción local, en los gobiernos locales, en las acciones en donde podamos tener una voz y un voto un poco más fuerte, pues hay que buscarlos porque nuestra voz tiene que ser escuchada. Pero si lo hacemos en escenarios en donde retumbe más fuerte, en donde sea mucho más clara, pues podremos tener mucho más impacto. Y esto acompañado con 3 cosas que dependen de otros actores. La primera es, tenemos que intentar que las políticas públicas puedan trabajar con un enfoque en juventud. Que las políticas públicas puedan tener un enfoque en la informalidad, puedan tener un enfoque en el potenciar los talentos de los jóvenes que, como por ejemplo se ha mencionado y como lo dijo Alice, por ejemplo, podamos trabajar con políticas públicas que incentiven las artes. Adicional, hay que trabajar, y yo creo que es un llamado que tenemos que hacer y pedirle a nuestros gobiernos locales, a nuestros gobiernos generales, el poder que hagan una acción diferenciada, el poder trabajar con jóvenes que hoy por hoy están en riesgo. Hay que reconocer que hay jóvenes que están más en riesgo que otros, ya sean porque son población vulnerable o porque pueden ser víctimas de conflicto o porque están en condiciones complejas. Creo que eso es importantísimo que podamos trabajar porque eso ocurra. Adicional también mujeres jóvenes. En Colombia, por ejemplo, y en América Latina todavía hay un sesgo muy grande y una brecha entre el acceso laboral para las mujeres y para los hombres. Y los que logran entrar en el mercado laboral, encontramos el techo en cristal en donde muchas mujeres no pueden acceder a altos cargos, por ejemplo. Entonces también hay que seguir trabajando en eso. Y en esa misma línea, en otros tipos de poblaciones, en población LGBTI, en población que tienen enfoque territorial porque por ciertas condiciones tienen que estar están con carencia de oportunidades, hay que trabajar de manera más fuerte y más dedicada ahí. Ahí es donde está el cambio estructural. Por último, como lo mencioné al comienzo de este espacio, hay que buscar incidir en educación, que podamos pedirle a nuestros gobernantes que elijamos bien y que en medio de eso, que en América Latina adolecemos mucho de ese problema, pero cuando elijamos poder buscar a esos gobernantes que estén trabajando por una educación integral, por una educación que sea universal para todos, una educación que también trabaje habilidades socioemocionales, una habilidad líneas y políticas públicas que trabajen en este foco. Yo creo que cuando empezamos a trabajar desde esa línea y siendo nosotros los jóvenes los que podemos poner la bandera, poner la voz y buscar los espacios, es que podemos lograr cambios estructurales y que no se conviertan en acciones del inmediato, sino acciones que de verdad repercuten en la historia que estamos buscando mejorar en nuestro continente y en nuestros países. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Santiago, y la verdad es que qué importante es escuchar a todos estos jóvenes, a ustedes en realidad hoy día, y saber que desde aquí se está gestando esos cambios que varios de nosotros pedimos. Bueno, voy a darle la palabra ahora sí a Marisol Rodríguez para hablar de esta reflexión final. Marisol. Bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que dijo David en muchos aspectos. Sobre todo porque la brecha educacional en nuestra región es un impedimento para el desarrollo de algo tan fundamental como la creación de empresas. En Argentina necesitamos llegar al 1.000.000 de pymes, pero para llegar a una pyme primero hay que ser un emprendedor. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo vengo de una familia emprendedora. Mi abuelo emprendió y hoy tenemos una empresa en varios locales, en toda la región. Pero bueno, esta brecha educacional, sobre todo en esta región, habla de un déficit en todo lo que son las ciencias duras en general. Necesitamos un Estado presente que pueda dar políticas públicas orientadas no solamente a la educación, a replantear los programas educativos. La industria hoy necesita otro tipo de talentos, y claramente esos talentos muchas veces no son solamente en base a técnicas duras, sino también a soft. Y en ese sentido me parece muy importante que, por otra parte, hacer una evaluación. Por lo menos voy a hablar de lo que conozco de Argentina. Nosotros hicimos un estudio en la UIA Joven hace unos 3 años sobre cuál es el rol del empresario, por qué hay un déficit de voluntad de poder formar parte de empresas o de emprendedurismo por parte de la juventud. Y nos encontramos que el 70% de los jóvenes, su mayor aspiración es ser un empleado público. No por desmerecer esa profesión, sino de que uno se encuentra en el mercado laboral compitiendo con un Estado que necesita que alguien aporte a través de sus impuestos para poder pagar justamente los salarios de quienes están empleados allí. Por lo cual, creemos de que eso habla de 2 cosas. La primera es que hay un déficit de poder generar un espacio de creación, de imaginación, de poder que los jóvenes puedan
creer de que aquello que quieren hacer se puede concretar y quedarse tal vez en algo más seguro. En ese sentido, creemos que también el Estado tiene que tener políticas públicas que puedan asegurar no solamente que los empresarios jóvenes se puedan desarrollar y crecer, sino que también los emprendedores puedan generar primero su emprendimiento para luego poder convertirse en una pequeña, mediana y gran empresa posterior. Porque eso es lo que le va a dar sustento y mayor empleabilidad a un montón de otros jóvenes y va a generar algún tipo de derrame dentro de cada una de las poblaciones donde se desarrolle. Por otro lado, en cuanto a lo que ayer por la tarde, quiero hacer esta mención, estuvimos reunidos con el presidente de la Nación, la Unión Industrial Joven, y una de las cosas que se planteó fue el tema educacional. Hay una discusión pendiente de cómo queremos educar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Y hay una cuestión de género también. En Argentina todavía se discute la doble escolaridad en los colegios. Las mujeres que queremos estar en la fuerza laboral necesitamos que haya doble escolaridad, porque nuestros hijos tienen que estar escolarizados. Y es muy importante que podamos tener eso. Y en Argentina todavía se discute si doble escolaridad sí o no. Y también las industrias y un montón de otros tipos de empleo están requiriendo cada vez recursos más y más capacitados. Para eso necesitamos que estén preparados para empleos que todavía no conocemos, pero que tengan herramientas de versatilidad, de flexibilidad para poder adaptarse rápidamente a aquello desconocido que todavía hoy no lo conocemos. Y eso es muy importante para dejar una sociedad preparada y lista para cambios como los que hoy vemos que nos tenemos que adaptar tan rápidamente. La informalidad es uno de los factores que golpean por lo menos a la economía de la región muy fuertemente, y eso es el gran trabajo en conjunto que tenemos que hacer el sector productivo. Y el trabajo y los gobiernos. En función de eso vamos a poder sacar de la precarización laboral a un montón de jóvenes que hoy no pueden tener acceso a una salud decente, a un salario justo. Así que bueno, en función de eso me parece muy importante que podamos hacer, alguien mencionó, si no me equivoco, un pacto social por la juventud, creo que Max lo dijo y me pareció genial, porque me parece que es algo que se tendría que plantear tripartitamente, como estamos aquí, sobre estos puntos en los cuales creo que son golpes muy fuertes para toda la población de la región. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Marisol, por tu intervención, y sin duda hay un reto bastante grande de toda la fuerza laboral joven y sobre todo también que tiene rostro femenino, como tú has mencionado. Por ahí hay varias intervenciones que creo que ya al final puedo hacer un cierre bastante interesante, pero creo que todas estas diferentes perspectivas aportan muchísimo. Le doy la palabra ahora sí para esa reflexión final a Gustavo. Gustavo? Ok. Bom, eu pude perceber no chat algumas perguntas que foram feitas e que, infelizmente, elas não vão poder ser respondidas integralmente, né? Mas, como reflexão final, eu queria trazer alguns pontos, né? O primeiro deles é que, definitivamente, existem diversos perfis de jovens no nosso continente e dentro dos nossos próprios países, e que é necessário, sim, que existam estruturas, existam políticas públicas, existam ferramentas e mecanismos que proporcionem a esses jovens, homens e mulheres, construir, né, as trajetórias que melhor julgarem convenientes, né? É necessário fomentar o empreendedorismo, é necessário ter uma base legal mínima para garantir direitos daqueles que não optaram por empreender e sim participar do mercado de trabalho de uma outra forma. É preciso compreender que certos arranjos laborais vão fazer sentido para uma parte da população jovem e não vai fazer sentido para uma outra parte da população jovem, e é preciso, obviamente, respeitar essas particularidades e garantir condições para qualquer que seja a escolha, uma escolha verdadeira, uma escolha autônoma desse homem e dessa mulher jovem, ela possa ser plenamente implementada, né? Isso, obviamente, passa
por incentivos econômicos ao empreendedorismo. Isso, obviamente, passa pela qualificação adequada, não apenas do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de competências e colocando como perspectiva os empregos que vão surgir ainda em função da tecnologia, que é um fato indiscutível enfim, que não dá para desconsiderar. Então, tudo isso precisa ser construído e tudo isso precisa ser respeitado. Essa autonomia do jovem em escolher a sua melhor trajetória precisa ser possibilitada acima de qualquer coisa, né? Os atores precisam se envolver nesse sentido. Uma outra coisa que é uma reflexão importante é que, sim, é absolutamente necessário reconhecer o empreendedorismo, mas é também necessário separar o empreendedorismo verdadeiro, genuíno e agregador que constrói para a sociedade de um discurso empreendedor que, na verdade, prejudica e precariza relações laborais. É preciso incentivar o primeiro caso e desincentivar e evitar que esse segundo caso se fortaleça, porque, na verdade, é a tradução, uma das traduções da precarização e, enfim, dos aspectos mais negativos da informalidade. E, por fim, uma preocupação nossa de um discurso que tem muito surgido, não apenas no Brasil, mas também em outros países do continente, que é o discurso de que é necessário fazer uma escolha entre direito e trabalho, né? Entre dignidade e oportunidade. Não. É importante reconhecer que esse debate, esse diálogo precisa ser feito sempre em conjunto. Trabalho, oportunidade dignas, sempre. E sobretudo, reconhecendo aí a autonomia e os interesses dos jovens trabalhadores e trabalhadoras. Eu finalizo só fazendo um convite para vocês. Amanhã, a CSA realizará um webinar com a participação de jovens representantes de trabalhadores de todo o continente e também com parceiros de sindicatos globais. Então, aqueles que tiverem interesse de acompanhar um pouco esses debates relacionados ao mundo do trabalho e às organizações sindicais e juventude estão absolutamente convidados a participar. É isso. Obrigado. Gracias a ti. Bueno, importante mencionar también esa perspectiva, porque sin duda no necesariamente pensar políticas públicas hacia los jóvenes implica que todas esas políticas públicas sean acertadas, y si es sobre generación de empleo, como bien comentábamos, que sea generación de empleo digno, que creo que es lo que se pide, y no precarizar en ese sentido. Es un mensaje que creo todos podemos compartir en ese punto específico, sobre todo a raíz de las experiencias que varios han mencionado de cómo pesa la informalidad en todos los países, sobre todo de América Latina. Ahora sí, dejo a Max Trejo para su intervención en esta reflexión final. Max. Muchas gracias, Siri, y gracias a todos los compañeros por ese espíritu, ¿no? Y en el fondo representan a lo que creo yo que debe ser el pueblo del siglo XXI, combinar la protesta con la propuesta. Escuchamos distintas propuestas. Yo quiero decirte el espíritu que tenemos en OIJ, en el modo de actuar desde el corazón o el ADN de estos organismos internacionales, que actuemos como actúan los jóvenes, colaborativamente. Tenemos que cambiar para cómo llegar a esas soluciones, pasar de este sistema de competición que tenemos hoy en día a un sistema de cooperación, a un sistema en donde sumemos voluntades para multiplicar esos esfuerzos, para multiplicar resultados. Porque hoy más que nunca tenemos que unir esfuerzos. Tenemos que compartir los conocimientos que están teniendo los sindicatos, que están teniendo las organizaciones, que están teniendo los gobiernos, que está teniendo la academia. Tenemos que compartir ese conocimiento y establecer alianzas. Alianzas que nos llevan a nosotros en el afán de posicionar a ustedes, de posicionar a las personas jóvenes como protagonistas de la solución, como protagonistas de la transformación, y naturalmente para ello pues tenemos que garantizar la participación plena en el mundo de trabajo cambiante que nos vamos a encontrar en los próximos 10 años. Porque este mundo cambiante, hay que decirlo, es una variable en la que ha puesto el coronavirus, ha acelerado la digitalización, pero sabíamos que lo íbamos a poner ahí. Tú decías, desde nuestra perspectiva, implican dos acciones claves, ¿no? Por un lado, la construcción de alianzas estratégicas, sólidas, alianzas sostenibles, con un enfoque entre múltiples actores y basadas en esta colaboración, que convoquen a la sociedad civil, a la academia, al sector privado, y que sean acciones que amplíen el poder de las personas jóvenes para que al final del día puedan decidir, puedan hacer o puedan incidir
como bien lo decía Alice, ¿no? Que sean ellos los que terminan diciendo, los distintos sectores con sus distintas causas. Ella y las industrias creativas, estoy convencido que lo pueden llevar a cabo de una forma diferente. Lo decía The Economist hace una semana, la industria que más crece en el mundo es la industria creativa, porque precisamente Sigrid, como tú, como yo, como muchas personas, la música o muchas otras cosas positivas, lo veía ahí en el chat, los teatros virtuales u otros elementos están siendo transformados y eso ahí representa una oportunidad para que los jóvenes desde la tecnología se empoderen y puedan hacer esto. Así que por un lado las alianzas estratégicas y por otro, quizá más por el ADN como organismo internacional público, es fortalecer el multilateralismo como estrategia de cooperación para atender de forma conjunta los desafíos, para que haya esa transferencia de conocimiento y que tenga repercusiones ese conocimiento en lo local, para dar respuestas globales y no fragmentadas como hemos visto en muchos de nuestros países. Hemos visto respuestas de uno u otro lado en la propia pandemia, en el tema de sanidad, pues descolocadas, fuera de tiempo, fuera de lugar, y aquí creo que puede ser una buena oportunidad para dirigir, llevar a cabo el ejercicio con los gobiernos, ¿no? Otro ejercicio lo decía muy bien David Santiago, con el tema de las políticas públicas, con un enfoque de juventud. Claramente hay que hacer un enfoque de políticas públicas dirigido en materia de juventud que tengan que estar llevando a cabo, porque soy un fiel convencido, y tú lo decías sin contestar tu pregunta, ¿por qué no pagar el derecho de piso? ¿Cómo pagar el derecho de piso? Creo que decía Siri, ¿no? Pues pagar el derecho de Tetla. Permíteme caricaturizarlo. Son los jóvenes quienes mejor entienden esas habilidades, las competencias digitales. Son esas generaciones las que van a entender esto. Si nosotros fortalecemos esas competencias digitales, esas habilidades socioemocionales, es decir, si fortalecemos con herramientas sus ideas, porque los jóvenes son importantes no solo por eso, no solo por el número que representan, sino por esas ideas disruptivas, son ellos los que pueden liderar esa transformación. Y liderarlo con las competencias, pero liderarlos desde las ideas. Yo siempre lo repito, que soy un fiel convencido que, bueno, que este mundo cambió y que en este mundo las ideas cada vez van a importar más. Porque las buenas ideas importan en política, lo decía David, lo decía Gustavo, en política las buenas ideas generan prosperidad, lo decía Marisol también, las buenas ideas en la empresa generan rentabilidad y las buenas ideas en lo social generan transformación. Así es que apostemos por esas alianzas, apostemos por el multilateralismo y apostemos en conjunto por posicionar a las personas jóvenes para que con sus ideas disruptivas, su energía y su conocimiento digital puedan llevar a cabo este ejercicio. Hay que asumir voces en compromiso y como organismo internacional solamente ponernos a disposición con este Plan 30 que estaremos llevando en cada uno de sus países. Me encantaría que las organizaciones que ustedes representan en sus territorios se puedan apropiar del mismo. No tiene ningún coste, al contrario, son muchas herramientas que luego no se dan a conocer, que muchas organizaciones pueden hacer uso de ellas, desde cursos de formación, capacitación, o el Tratado Internacional de Derecho, o muchos otros elementos que hemos creado en conjunto durante estos años y que estamos convencidos que pueden dar una respuesta en el marco de la pandemia, ¿no? Que esa nueva normalidad no sea como aquella vieja realidad, que esa nueva normalidad nos traiga un desafío mejor en que los jóvenes lideren esa transformación. Muchísimas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti, Max, por esas palabras y porque creo que además aporta mucho consenso. Creo que, y esto lo decía también Marisol, me parece que hay muchos más puntos de coincidencias que diferencias o que desencuentros en toda esta conversación y a eso habría que apuntar. Sí quisiera resaltar y a modo de cierre, ya que estamos en la parte de reflexiones finales, porque he estado leyendo algunos otros comentarios que nos dejan de repente aspectos que no hemos abordado, pero que sí se constituyen como retos y en los cuales creo los jóvenes han tenido las voces más importantes. Alguien por ahí mencionaba en el chat el tema del cambio climático. Yo creo que es muy importante hablar de eso, no solamente porque es un tema que está siendo levantado y a raíz de la voz de muchísimos jóvenes a nivel mundial, sino porque en general, cada vez que hablamos de desarrollo económico, Gustavo que plantea un nuevo modelo de desarrollo económico que corte con esa desigualdad, también tenemos que hablar de sostenibilidad, tenemos que hablar de medio ambiente, tenemos que hablar de cambio climático y tenemos que hablar de todos estos factores que sin duda son un nuevo reto en una sociedad distinta, ¿no? Y sobre todo atravesando una crisis sanitaria que ha modificado patrones de conducta, que ha modificado patrones económicos, que ha modificado patrones de consumo, y eso también creo que es muy valioso en el comentario que dejaba alguien por ahí con respecto al tema del cambio climático y el trabajo. También leía por el chat que personas ponían con respecto al tema de compromiso por parte de los jóvenes de la región para seguir trabajando esto hacia futuro, y que el trabajo sea de forma tripartita, gobierno, empleadores y trabajadores, y ojalá pueda además ser representadas estas voces por los jóvenes, ¿no? Yo quisiera en todo caso resaltar estos comentarios que han sido parte de la participación de las personas que han estado escuchándonos,
y sobre todo además resaltar la variedad, la pluralidad de este panel de ustedes, y sobre todo también enfocar, así como mencioné el cambio climático, que lo leí en un chat, creo que también por ahí David y otras personas dijeron con respecto a algunos enfoques que no necesariamente abarcan lo territorial y agendas que están muy pendientes, que también ahí creo las voces jóvenes tienen que incidir mucho, el tema LGTBIQ, el tema mujer, el tema en realidad de esta diversidad y de los pueblos indígenas, así como hoy, 12 de agosto, celebramos el Día Internacional de la Juventud. Hace poco estuvimos celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y creo que eso también para países tan diversos como los latinoamericanos es un tema que constituye un gran reto y una gran bandera a levantar por parte de los jóvenes. Así que yo quisiera darle la palabra ahora sí para un cierre final y una que otra sorpresa. Primero a Vinicius Piñero como director de la OIT América Latina y el Caribe para agradecerle y por supuesto para que haga este cierre. Bueno, muchísimas gracias Sigrid y colegas por este conversatorio. Al inicio pusimos algunos números en la mesa que a veces pintan un cuadro un poco catastrófico y ponen una situación de los jóvenes como un problema, como una tragedia, pero lo que escuchamos hoy es la verdad, los jóvenes son parte de la solución, no son un problema, ¿no? Y mismo cuando hablamos bastante de ese tema de los grupos vulnerables, por más que hay situaciones específicas, la verdad es que veo los jóvenes como los superhombres, supermujeres que nos van a salvar del futuro, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco el discurso, ¿no? No de la victimización, por más que hay que reconocer los problemas específicos que hay, pero empoderar para la participación, para que sean parte del cambio, que sean la solución, no sea el problema. Y para que eso suceda, hay un par de cosas que yo creo que en esta discusión salieron muy fuertemente, ¿no? Primero, el tema del emprendedurismo, ¿no? Y de las condiciones para emprender, para innovar los talentos, cómo canalizar los talentos hacia soluciones prácticas que van a ser implementadas, ¿no? Y qué rol tienen las instituciones y las empresas, ¿no? Para hacer eso, la infraestructura, ¿no? O sea, uno no puede hacer nada si no tiene una banda ancha hoy, ¿no? Y los marcos regulatorios, ¿no? O sea, temas como el teletrabajo son poco regulados todavía en regiones. Entonces, el tema de crearse los marcos que conduzcan al emprendedorismo y también a la innovación y a la canalización de talentos, eso es fundamental. El segundo tema, que también está clarísimo, es del desarrollo de competencias y del pasaje de la escuela a la empresa, ¿no? Y ahí incluyendo los programas de aprendizaje, de pasantías y la adaptación a esa nuestra nueva tendencia, ¿no? Pasaremos por una reestructuración productiva, eso es claro, para el Caribe, para el resto de la región, ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces es necesario que nos anticipemos a lo que va a pasar y la inversión en las competencias asociadas a la digitalización, eso es clave, ¿no? Eso hay que avanzar en alianzas estratégicas con los que detienen ese medio. Una palabra muy importante que también la mencionaron, el tema de la formalización, que Marisol habló de eso. Y formalización quiere decir, por supuesto, más empleo productivo bajo contratos, o sea, no estamos hablando de contratos de basura, con derechos, o sea, es un marco en que hay la productividad, los derechos se encuentran, o sea, no es una cosa o la otra, como mencionó Gustavo, ¿no? Pero una convergencia por intermedio de la formalización. Y hoy hay mecanismos, justamente la digitalización permite la formalización, ¿no? Ahí se habla actualmente de la e-formalización, que es la utilización de mecanismos de tecnologías de información para promover la formalización. Si estamos todos operando en plataformas, entonces nos conocemos todos. O sea, hoy yo sé cuántas personas están en la panificadora de la esquina, ¿no? Por Google. Así, no es posible que no se pueda formalizar sin esta información. Y finalmente, por supuesto, el tema del diálogo, de la participación de los jóvenes de forma institucional. Pero para que todo eso suceda, es necesario que las políticas de empleo juvenil, de fomento a emprendedurismo, estén centrales no solamente en la respuesta, ya sabemos que una cantidad enorme de recursos se han puesto a la disposición en las políticas de estímulos de respuesta a la crisis sanitaria,
pero también en la reconstrucción, ¿no? Entonces, el tema de poner las políticas juveniles, direccionadas al empleo juvenil y a creación de empresas, en estas políticas, en estos momentos de que se va a pensar en el futuro, en especial hacia la sostenibilidad, es fundamental. Así que les agradezco muchísimo, ¿no?, por todos esos insights, ¿no? Y seguimos, ¿no?, porque esta va a ser una charla muy larga por lo que estamos viendo. Gracias, Vinicio, por la invitación. Muchísimas gracias, Vinicius. Y a pedido de la gente, porque además en el chat lo han estado pidiendo mucho, queremos pedirle a Alice si pudiera cantarnos algo por más cortito y con todos los retos de lo digital, a ver si nos puede ofrecer alguna canción, y esto como para cerrar. Sim, sim. Sim, claro. Tem uma música de um grande mestre aqui do Brasil, Nelson Cavaquinho. Uma música que fala sobre o dia de amanhã, sobre transformações, sobre o bem, a luta entre o bem e o mal e o dia do juízo final. É um samba que eu acho muito bonito e quero dividir com vocês. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mal, será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mal, será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Bravo, muchísimas gracias, Alice, muchísimas gracias a todos ustedes por participar, gracias a la Organización Internacional de Trabajo, gracias Vinicius, y por supuesto gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. A seguir luchando, nos vemos.